Bueno, qué reto tan grande hablar de finanzas en tan poquito tiempo, ¿no? Sobre todo entendiendo que nosotros, todo venezolano, cuando escuchamos una frase como, bueno, 5 claves financieras para alcanzar el éxito, todo el mundo dice automáticamente, ay, por fin, a ver si salgo de esta peladera. Pero bueno, iba a decir mamazón, pero dije, no, no va a ser que haya gente menor de edad aquí. Pero, y sobre todo entendiendo que definitivamente nosotros como venezolanos tenemos muchas particularidades, ¿no? Tenemos muchas condiciones que nos hacen definitivamente únicos. De hecho, bueno, antes de decir eso, voy a hacerles una pregunta. ¿Quién acá en algún momento ha soñado ser millonario? Levanta la mano. Bueno, no veo. Aplaude a quien en algún momento ha soñado ser millonario. Ok, son de los míos, que estamos pelando pero soñamos. Bueno, y ahora sí, levante la mano. ¿Quién de niño fijó una figura, digamos, no sé, un superhéroe, una persona que ustedes dijeran, no, bueno, yo quiero ser como él cuando sea grande? ¿Quién? Levante la mano. Ok. ¿Y quién en la medida que fue creciendo fue modificando esa persona o esa figura, ese superhéroe, por otra quizás con características totalmente distintas? Levanta la mano. Claro, y qué bueno que fue así, que nos dimos el permiso de cambiar, ¿no? De evolucionar. Porque, bueno, si yo a estas alturas quisiera ser la misma persona que soñé ser de niño, fuese un Power Ranger, ¿no? Y ahora, ahorita que lo digo, evaluando en retrospectiva, digo, yo definitivamente crecí en una sociedad profundamente racista. Porque yo siempre quise ser el Power Ranger, el verde, el azul, y siempre tenía que ser el negro, a juro. Bueno, mi color de piel no me ayudaba mucho. Pero el hecho es que, como les decía, nosotros como venezolanos tenemos muchas particularidades, o sea, tenemos cosas que nos hacen definitivamente únicos, ¿sí? Y muchas veces lo escuchamos, seguramente todos acá en alguna oportunidad hemos escuchado algo como, bueno, la economía venezolana es caso de estudio a nivel mundial, ¿cierto? Pero ¿realmente estamos convencidos de ello? ¿O todavía pensamos de repente que puede ser parte de una campaña, de una propaganda X? Bueno, para explicar esto, voy a compartir un breve testimonio que me pasó hace ya como, no sé, 5 o 6 años. Hace este tiempo aproximadamente nos llaman en la empresa, en mi empresa, Tu Talento, perdón, para formar parte de un proyecto de estandarización de procesos en una constructora muy conocida acá en Venezuela. Porque ellos querían aprovechar el hecho de que estaban haciendo la migración de un sistema administrativo y contable. Quienes sean del mundo corporativo, que entiendo que acá es la mayoría, y alguna vez han vivido dentro de su empresa un proceso de migración del sistema administrativo y contable, sabrán que eso es un soberano caos, ¿cierto? Bueno, esta empresa, como tenía el músculo financiero para evitar esto, dijo, nada, yo no quiero que sea un caos, y voy a contratar a una consultora francesa especialista en SAP para hacer ese proceso de migración. Contratan a esta gente, nos contratan a nosotros y hacemos una mesa de trabajo en Caracas. Por supuesto, cuando yo llegué a esa reunión y me di cuenta que compartían la mesa conmigo unos consultores franceses que les habían pagado para venir única y exclusivamente a Venezuela a hacer ese proyecto, lo primero que pensé fue, regalé esta vaina. Bueno, hubiese cobrado 10 veces y me lo pagan, pero bueno, cosa que uno va aprendiendo con el tiempo, ¿no? Pero luego, por supuesto, para hacer este proceso, ¿no? de migración al SAP, estos consultores necesitaban levantar el macro proceso, es decir, entender a grosso modo de qué se trata la empresa. Y bueno, ellos comienzan a hacer sus preguntas, era una especie de entrevista, ¿no? Con los ingenieros, era una constructora, ya les dije, con los ingenieros civiles y tal, y algún personal administrativo. Bueno, y el consultor hacía la pregunta, el traductor traducía, bueno, ya ustedes entienden. Entonces, empezaban a preguntar, bueno, ¿cómo es el macroproceso? Entonces le dice, bueno, vamos a hacerte un ejemplo. Por ejemplo, en este proyecto, para desarrollar este proyecto necesitamos aproximadamente 5 gandolas de cabilla. Entonces, como necesitamos 5, tenemos que comprar 7, porque una gandola se va pagando todos los peajes desde donde nos hacen el flete hasta acá, y otra gandola aproximadamente se va perdiendo noche a noche en el almacén a pesar de que nosotros encadenamos las cabillas. Y tenemos vigilancia 24 horas. Yo veía a los franceses medio ponchados, ¿no? Pero para mí eso, claro, yo también lo haría, o sea,
porque para nosotros es normal. Y ellos continúan, bueno, por supuesto, tenemos que ver cómo a nivel sistema reflejamos estos egresos, porque la cabilla en Venezuela es un producto regulado y lo suministra única y exclusivamente el gobierno. Entonces nosotros pagamos, ciertamente, y nos entregan una factura fiscal. Pero esa factura fiscal tiene un precio regulado, pero realmente tú tienes que pagar un precio con un sobreprecio aproximadamente entre un 1.000 y 1.500%. Bueno, los franceses estaban chinos. Bueno, fueron franceses chinos, ¿sí me entendieron? Entonces, yo decía, bueno, pero para hacer el cuento corto, esta gente siguió haciendo preguntas, y antes de mediodía, los consultores franceses dijeron, ¿saben qué? Quédense ustedes con esta vaina, no entendemos nada, o sea, no podemos. Y allí entendí que definitivamente nosotros, como venezolanos, tenemos muchas, pero muchas particularidades, ¿no? Y por eso decidí escribir estas 5 claves financieras, pero dirigidas a un público venezolano, que es lo que voy a compartir. Pero como les dije, como tengo tan poco tiempo, decidí hacerlo con un acróstico, para hacerlo un poquito más sencillo. Entonces, decidí construir, vamos a decir pero no me echa vaina acá. Ok. Ya creo que, bueno, no, 5 claves financieras, está muy bien. Decidí hacerlo con un acróstico. Ahora, ¿cuál será ese acróstico? No, sí me echó vaina porque saltó una. ¿Sí puedes poner la anterior, porfa? No, ya va. Bueno, ok. Esa, La palabra es destino, ¿verdad? Y cada una de estas letras representa la inicial con la que comienza la frase de la clave financiera, ¿sí? La primera, la D. Divide las finanzas personales de las finanzas empresariales. Esto es clave. Todo empresario, emprendedor, microempresario, debemos aprender a dividir las finanzas personales de las empresariales. ¿Por qué? Porque regularmente el empresario venezolano está acostumbrado a que, bueno, la universidad de la hija la paga la empresa, el colegio del muchacho también, el cambio de caucho también lo paga la empresa, la operación de la esposa también, y la del amante, por supuesto. Bueno, entonces, ¿qué pasa? No solamente eso altera los indicadores financieros de la empresa, sino que impide a nosotros, como empresarios, como personas, ¿sí?, evaluar cuál es el performance de nuestro desempeño financiero. Entonces tenemos que aprender a definir, por ejemplo, nuestro salario operativo, ¿sí? Eso de que no, lo que pasa es que es mi empresa, yo no cobro porque es mi empresa. No cobras, no. Estás desfalcando la empresa cada vez que le sacas todo lo que le da la gana. Entonces tienes que definir tu salario operativo, definir tu dieta, ¿sí?, como accionista. Así estés en esa fase de crecimiento, que entiendo que probablemente sea la mayoría de las personas quienes estamos acá. Entonces, así estemos en esa fase, debemos definir cuál es esa dieta como accionista. Si nosotros definimos la dieta o ese monto y por voluntad propia decimos, no lo voy a cobrar ahorita, voy a reinvertir, es válido. Pero también debo definir no solamente el monto, sino la frecuencia en que lo voy a devengar, si es mensual, bimensual, trimestral, semestral, anual, eso varía, ¿sí? Pero importantísimo aprender a dividir esas finanzas personales de las finanzas empresariales, ¿bien? Ya hablamos sobre la primera letra, que es la D. La segunda es la E, de establecer una sólida estructura financiera. Ya acá se habló bastante al respecto, ¿sí? Lorena amplió el tema muchísimo, pero definitivamente nosotros, como empresarios, también tenemos que aprender a establecer una sólida estructura financiera. Yo hacía la reflexión cuando la escuchaba a ella, que ella decía, bueno, qué bueno que con la ley de precios justos muchas empresas salieron corriendo a definir su estructura de costo general, estructura de costo marginal por producto o servicio. Ciertamente fue así, pero para nadie es un secreto que aún hoy en día hay muchas empresas que no manejan estas estructuras de costo, o por lo menos no las actualizan, ¿sí? Están así, estando allí sentado esperando para mi participación, recibía mensajes de personas que ni siquiera están acá haciéndome consultas al respecto por Instagram. Entonces, definitivamente nosotros tenemos muy poca cultura. Ojo, y no digo con esto que el empresario, el microempresario o el emprendedor venezolano deba estudiar, hacer un posgrado, un diplomado, estudiar en el IES, algo relacionado a finanzas, no.
Pero sí tenemos que hablar el mismo idioma, porque hay muchos problemas de términos, ¿sí? Entonces, si no entendemos los términos, cuando nos comunicamos con nuestro contador, nuestro administrador o el economista, el equipo financiero que tenga en la empresa, por supuesto, ellos para mí están hablando en chino, más o menos como le pasan a los franceses, ¿no? Entonces, tenemos que procurar entender correctamente, tener como un glosario de términos para entender a qué se refiere esto de una estructura de costo general, que es la de la empresa en su totalidad, que a su vez me permite conocer el punto de equilibrio, como dice Lorena, que ella ya lo amplió bastante, no hace falta profundizar más al respecto, pero qué importante es entender cuál es ese punto que me indica a mí cuánto debo generar para, sin generar lucro, al menos sostener la estructura. Eso es valiosísimo, partiendo del hecho de que eso me permite a mí entender si la empresa está en números rojos o no. Si está en números rojos o en números verdes. Y por supuesto también me permite definir estrategias de venta. ¿Cuánto debo vender yo mes a mes? ¿De qué forma desgloso esta estrategia a nivel de producción? Para poder reflejarlo, ¿sí? A nivel financiero. ¿Se entiende? Ok. La tercera, que es la S, de sí o sí diversificar las inversiones única y exclusivamente cuando cuente con una estructura organizativa. ¿Sí? Esto quedó medio forzado, pero era porque tenía que acomodarla dentro de la palabra destino. Pero bueno, en pocas palabras es que no debo diversificar antes de tener una estructura organizativa sólida. ¿Por qué? Porque muchas veces todos acá en alguna oportunidad hemos escuchado cosas como, bueno, no puedes colocar todos los huevos sobre la misma canasta, por ejemplo. Es válido diversificar, sí. Pero si comienzas o pretendes diversificar antes de tener una estructura organizativa sólida, en lugar de multiplicar tus beneficios, vas a multiplicar los problemas. Entonces tenemos que contar con una estructura organizativa sólida. Y nosotros acá, lastimosamente, en Venezuela también tenemos muy poca cultura de calidad. Pensamos que eso es tontería, construir misión, visión, valores, organigrama, o de repente lo construimos, pero eso es un saludo a la bandera que está por ahí archivado en un libro que nadie vio más nunca, hace como 30 años. Entonces, por supuesto, eso afecta, ¿no?, la cultura organizativa. Tenemos que aprender a estandarizar las buenas prácticas, a desarrollar manuales de procedimiento, entendiendo, como siempre le hago énfasis a mis clientes, que el desarrollo de un manual de procedimientos es parte de la filosofía del mejoramiento continuo. Esto no es algo que yo construí en 1950 y todavía tiene vigencia. O sea, yo tengo que estar constantemente actualizándolo. Incluso, así lo haya construido hace 3, 4 años probablemente, y más en la realidad país en la que nosotros vivimos. Probablemente ya eso perdió vigencia y necesito obligatoriamente hacer algún tipo de refrescamiento. ¿Que necesito apoyo de un tercero? Puede ser, como dijo Lorena, valga la cuña, si me contrataba a mí no me quejo, pero también es válido construir un equipo de calidad que se encargue de este proceso a nivel interno, ¿no?, en las organizaciones. La cuarta clave es la T, de trabajar, vamos a ver, trabajar por una independencia financiera, o trabaja por una independencia financiera, ¿sí? ¿A qué me referiré yo con esto? Básico, simplemente nosotros logramos esa independencia financiera cuando logramos construir mayor cantidad de activos que de pasivos. Pero cuando yo hablo de activos y pasivos en este punto particular, no me refiero al concepto según la contabilidad, ¿sí?, sino más bien a un concepto más relacionado al concepto de Robert Kiyosaki. Bien, que lo voy a compartir para que todos manejemos el mismo término. Activos no es más que todo aquello que genera lucro, es decir, que genera ingreso a mis arcas, ¿sí? Y pasivo es todo aquello que genera egreso desde mis arcas. ¿Se entiende? Sencillo. La única forma en que yo puedo llegar o alcanzar a una independencia financiera es teniendo más activos que me generen ingresos, ¿sí?, que pasivos, que es todo aquello que me genera egresos. Ahora, y usted dirá, bueno, pero qué complicado. Claro, nosotros venimos de esa cultura en la que desde muy niños, niñas, nos decían cosas como, bueno, trabaja por un 15 y un último para luego vivir de una pensión, cómprate tu casa propia, tu carro propio, bueno. Entonces, estamos acostumbrados a cosechar y reunir pasivos.
y no activos. Ahora, hay muchas estrategias hoy en día para convertir algunos pasivos en activos, ¿sí? Pero ya eso es un tema súper amplio, pero hay muchísimas opciones y opciones válidas para los venezolanos. Sobre todo hoy en día que estamos comenzando a vivir ese proceso de apertura económica. Y estoy segurísimo que para el 2023 va a ser muchísimo mejor. Entonces, tenemos que estar preparados, que no nos lleve la ola. Tenemos que buscar la forma de montarnos en la tabla y surfearla. ¿Se entiende? Ok. Y la quinta es la I de invertir en un retiro familiar. ¿Por qué será esto? Porque definitivamente, como les decía, nosotros venimos de esa misma cultura en la que no solamente nos decían de chamo, bueno, compra tu casa propia, trabaja hasta que puedas comprar tu casa propia, hasta que puedas tener tu carro propio, hasta que no, sino que nos decían, vive de un 15 y un último. Bueno, quizás nosotros no, mi generación no, y la de nuestros papás tampoco, pero probablemente la de nuestros abuelos sí estaban muy acostumbrados a esta cultura en la que yo trabajo y luego de 20, 25, 30 años laborando, pues vivo de una pensión. Pero como hoy en día una pensión no me alcanza ni por un kilo de queso, entonces, por supuesto, no puedo pretender vivir de una pensión. Entonces, aunque no lo hagamos consciente, a nivel inconsciente, esa incertidumbre que nos genera, el no saber qué va a pasar, el que, bueno, ¿será que Dios mío voy a vivir de mis hijos? No, ¿cómo es esto? O sea, entonces, por supuesto, eso no me permite esa tranquilidad ni esa seguridad financiera. Entonces, tenemos que invertir, ¿sí?, en ese retiro familiar. Igual que en el punto anterior, aunque tengamos que pensar de una forma un poco disruptiva para lo que estamos acostumbrados acá en Venezuela, hoy en día también hay muchas posibilidades dentro y fuera de Venezuela, aún para quienes vivimos en Venezuela. Yo hace poco tuve la oportunidad de invertir en una empresa en Colombia en la que es una constructora y ellos desarrollan esas soluciones habitacionales y soluciones hoteleras apalancándose no solamente en la banca privada, digamos, o tradicional, sino que también se apalancan en pequeños, medianos y grandes inversores que compramos acciones para que ellos puedan construir y luego de un plazo muerto comenzamos a percibir un porcentaje de intereses dependiendo de cuántas acciones hayas comprado. Entonces, es una forma de invertir a mediano o largo plazo, ¿no? Eso también, para pensar así, tenemos que, bueno, cambiar mucho nuestra mentalidad porque nosotros como venezolanos, bueno, estamos acostumbrados, como decía en la novela, como viniendo vamos viendo, ¿no? Entonces, pero tenemos que aprender también a cambiar esta mentalidad y comenzar a pensar un poco más en una planificación a corto, mediano y por supuesto también a largo plazo. Ahora, ustedes dirán, bueno, pero este acróstico está mocho porque faltan 2 letras, bueno, claro. Faltan las letras N y O, pero con esas letras les voy a dar la ñapa. Ya les dije 5 claves, ahora falta la ñapita, que es, esto como que se quedó ahí atrapado. Ajá. La ñapa es, no esperes que todas las condiciones estén a favor para comenzar a hacer los cambios necesarios y obtener buenos resultados. Porque hacer eso sería tan tonto, casi tan tonto, como pretender arrancar tu vehículo única y exclusivamente cuando todos los semáforos de la ciudad estén en verde. Eso nunca va a pasar. Siempre van a haber semáforos en verde, van a haber semáforos en rojo, va a haber un policía acostado, va a haber un policía corrupto que te quiere matraquear. O sea, van a haber condiciones a favor y condiciones en contra. Siempre. Lo importante es atreverse, comenzar poco a poco a generar esos cambios que a futuro nos arrojen resultados distintos y por supuesto también mejores. Ahora voy a hacer una última pregunta y con esto voy cerrando mi participación. Les pregunto, ¿se recuerdan? ¿Todos tienen allí en mente esa persona que ustedes fijaron hace, no sé, hace tanto tiempo, que ustedes dijeron, bueno, yo quisiera ser como fulano de tal o fulana de tal? Sí, ¿todos lo tienen allí fijado? ¿Sí? No escucho. Estoy como las maestras. Sí, ok. Bueno, ahora les voy a hacer una última pregunta. Fijando esa persona, todos fijen esa persona, ese mentor, ese ídolo, ese que ustedes decían, yo cuando sea grande quiero ser como fulano. Ok. ¿Qué les parece? ¿Qué dicen ustedes? Levante la mano. ¿Quién aceptaría $1 millón? $1 millón en efectivo. Ahorita que Reinaldo está entregando premio y premio. ¿Quién aceptaría $1 millón si ustedes, con una única condición, $1 millón en efectivo, con la única condición de cambiar su vida
por la vida de esa persona a quienes ustedes idolatran. Renunciando a todo, a mamá, papá, hijo, hija, hermano, hermana, suegra no, porque de repente, bueno. Renunciando a todo, levanta la mano, nadie, ¿verdad? Quiere decir que ustedes son mucho, pero muchísimo más millonarios de lo que ustedes mismos se habían dado cuenta. Así que aprovechen la vida que es muy, pero muy corta. Gracias. Es cortísima. Y espero que en este ratico que pudimos compartir, ustedes se lleven, cada uno de los que estamos acá presentes, todas las herramientas necesarias para comenzar a construir su propio destino. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Luis Tienen fue patrocinado por Zulia Tech. Ya va, necesito... Ajá. Como tú, yo me voy a salir un momentico en protocolo. Que nos No apasiona. sé si se puede. Conocemos tu historia Un y momentico de sabemos protocolo. cuánto te has... Ajá, ya, bueno. Ya, María, como que bueno, ya te saliste, ya que coño. Ajá. Yo no puedo perder la oportunidad, yo voy a confesar algo. Yo siempre soñé presentarme acá en el Juárez. Una vez lo hice, pero fue bajo un movimiento de la Iglesia Católica y es algo muy distinto. Pero en esta oportunidad estoy cumpliendo para mí un sueño que es presentarme aquí en el mejor teatro de mi ciudad, a la cual amo demasiado. Gracias. Y por eso no quiero perder la oportunidad de que ustedes me regalen 15 segunditos más y grabar una historia cortica, ¿sí? Yo voy a decir, esto fue, ya ustedes saben más o menos cómo es la cosa, pero ustedes hacen un gesto así como que si les gustó. Ajá. Y esto fue Encuentro con tu Destino desde el Teatro Juárez, con este público maravilloso. Gracias, muchachos, que Dios los bendiga. Nos vemos.